106.5. Y 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este miércoles 31 de enero del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauriz Aybar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal y buenos días a todo el equipo de Señales TV. Bueno, señores, el país en su principal entretenimiento, que es el béisbol, hoy tiene pues una gran cita. Hoy hay una gran expectación, no solo en el estadio Quisqueya, sino que hoy es un gran día para la televisión, donde quiera que esté ubicada, porque son los partidos que la gente siga o no el deporte. Entonces, esto es lo que hace, ¿no?, que un deporte haga tenga el máximo, ¿no?, de la atención de la gente, cuando está en los momentos en que llega hasta la gente que no es habitualmente pues seguidora de ese tipo de cosas. Serie final, Águila Licey, es una cuestión que debe tener pocos eventos que la equiparen en el nivel de atención. Ojalá que todo salga bien, que lo que prime sea una competencia deportiva, un juego de pelota. Ayer se produjo una situación, pero fue totalmente involuntaria, donde un lanzador de las Águilas recibió un pelotazo en la cabeza, pero fue producto de un batazo. Y entonces eso creó mucha preocupación. Él después se recuperó y siguió en su actividad, pero ojalá que busque uno de esos centros muy bien equipados que tiene Santiago de los Caballeros en el día de hoy y se someta a un chequeo riguroso de la cabeza para evitar que quede cualquier situación que después pueda comprometer su salud. Así es que éxito, que gane pues el mejor de estos dos equipos, o no necesariamente el mejor, porque los dos equipos son buenos, uno de los dos gana. Los dos equipos son excelentes, uno de los dos gana porque a uno de los dos le llega la entrada final en una mejor posición. Y ese es el juego y esas son las reglas del juego. Entonces, esperamos eso y que después los dominicanos tengamos una celebración, el equipo que gane, pues también tomando en cuenta ya experiencias anteriores. Aquí hemos tenido tragedia en esas celebraciones de gente que se emborracha y después sale a conducir como locos y se lleva lo que pase por delante, como ocurrió
hace algún tiempo aquí en la avenida Abraham Lincoln, casi rumbo a la George Washington, cuando un individuo bajó por ahí como el ajón del diablo y se llevó a 2 personas en la celebración de un campeonato. Así es que vamos a estar atentos, ¿no?, a lo que ocurre en esta serie final en el día de hoy, y que nada, que sea de disfrute para todos los seguidores del béisbol. Son 106.5. El sol de la mañana. El sol de la mañana. En primer lugar, quiero saludar el reconocimiento que el Ayuntamiento de Santiago de los Caballeros ha hecho a Negro Veras, cuando ha sido el doctor Negro Veras declarado hijo distinguido de Santiago por la Sala Capitular del Cabildo de Santiago, y este reconocimiento le fue entregado en el día de ayer en un acto en el que el alcalde Abel Martínez destacó las cualidades de Negro Veras, que es una figura que todo este país respeta. Hay mucha gente en este país de doble discurso. Hay gente aquí que usted la escucha con muchas radicalidades, hablando contra la impunidad como si no fuera un país en el que todos nos conocemos y sabemos quién es quién. Entonces, esa no es la situación de Negro Veras. Es un hombre de una vida muy, muy coherente, que su actuación diaria, su vida en todos los sentidos, es similar a su discurso, y por eso tiene el respeto de todos los sectores, y es una opinión que siempre hay que escuchar, se comparta o no, porque Negro Veras siempre no es una persona tampoco que se ha caracterizado por llevar las diferencias que pueda tener al terreno personal ni al terreno del insulto. Es un hombre que pues habla con argumentos y defiende sus ideas con argumentos. Entonces creo que el Ayuntamiento de Santiago, como honra, pues al hacer este merecido reconocimiento a Negro Veras, también el Ayuntamiento de Santiago se ha reconocido por igual. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, ayer hubo 2 informes sobre el estado de la nación. El que se rindió en la República Dominicana fue un poco más parcial, porque se refirió al estado de la nación solamente en la parte de la economía, pero el que se produjo en Estados Unidos, pues ya fue un poco más genérico y abarcador, porque fue realmente lo que en la tradición de Estados Unidos es el informe sobre el estado de la nación. Hablaremos primero de ese informe de los Estados Unidos y luego sobre el informe que presentó aquí el gobernador del Banco Central sobre el comportamiento de la economía dominicana en el año anterior, en el año 2017. Este informe sobre el estado de la nación es una tradición en Estados Unidos que viene desde los tiempos del Premio Nobel de la Paz, que fuera presidente de los Estados Unidos, presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, y por los aportes que hizo después de la Primera Guerra Mundial, pues
sus propuestas para la paz, sus 14 propuestas para la paz. En el año de 1919, él fue, pues, Premio Nobel de la Paz, fue escogido como Premio Nobel de la Paz el presidente Woodrow Wilson. Entonces él fue al que le tocó hacer esto en forma similar a como lo hizo Trump anoche, porque este informe era un informe que se enviaba al Congreso y Woodrow Wilson cambió la tradición de enviar este informe al Congreso y entonces por una presentación. Se supone que lo que está haciendo Trump ahí es una presentación, es un resumen de un informe un tanto más pormenorizado en cada uno de los aspectos que tiene que ser enviado al Congreso como una rendición de cuentas. Este informe, aunque se produce en un escenario donde están principalmente los congresistas, más que a ellos, es un informe que se dirige a elevar el estado de ánimo de la nación, a elevar el orgullo de la nación. Y creo que esas cosas anoche Donald Trump pues las manejó muy bien. Las manejó de manera excelente en función de los intereses en función de los intereses de su país. ¿Qué cosas planteó? Bueno, en este informe que decía que ahí están los miembros de la Cámara de Representantes, están los miembros del Senado y de la Cámara de Representantes, son convocados a la rendición de este informe. Están los jueces del Tribunal Superior de Justicia, algunas que otras personalidades invitadas, los miembros del gabinete presidencial y por la tradición de Estados Unidos hay una persona que está ausente de esta rendición. Hay un secretario del gabinete de la presidencia que prácticamente de manera secreta, sin mucho aviso, pues se designa como el posible superviviente, porque si ahí pasara algo al extremo de un atentado terrorista que comprometiera a los asistentes a esta actividad, entonces esa persona, ese secretario que ha tenido esa designación especial, está en otro lugar preservado para que en el país nunca haya una situación de vacancia ni nada por el estilo. Eso es parte también de la tradición del informe. Y lo que han sido los fundamentos de esa nación también están presentes. Trump, muchas personas tienen prejuicios y los enjuiciamientos que se hacen de él están muy cargados de esos prejuicios que él mismo ha contribuido bastante a profundizar con su comportamiento. Pero el de anoche fue un Trump que fue a hablar como presidente de los Estados Unidos, como lo hacen los presidentes de los Estados Unidos. Es una nación que ha sido inspirada en una de las religiones de origen natural, que es el liberalismo. Ha sido inspirada en el liberalismo, pero siempre esa religión
de origen natural ha tenido conexiones con el teísmo y por eso la razón última de sus actuaciones está remitida a un poder sobrehumano del que emana el poder de los hombres y es por eso que en estos discursos siempre están presentes pues valores como el de la fe, valores como el de la fe en Dios y valores como el de la familia, porque en última instancia todo lo que hacen inspirado en la religión de origen natural, que es el materialismo, está inspirado en la religión teísta, que es el cristianismo. Y entonces es la conexión que trata de darle una dimensión sobrehumana a los acontecimientos que manejan las instancias de poder en los Estados Unidos. Esto ligado al hecho de que se convierte también en una actividad muy testimonial, más que un discurso de una persona que va hora y media a pronunciarse sobre distintos temas. Las cosas van transcurriendo en testimonios, no pasan 10 minutos entre una expresión y otra sin que haya un testimonio de personas que están ahí, aunque esas personas no hablan, el discurso pues resume las historias de esa persona y eso se convierte en una cuestión sumamente emotiva. Entre los 230 millones de estadounidenses, pues este es un gran día. Este es un gran día porque es un día para resaltar todas esas cosas que forman parte, ¿no?, de la idiosincrasia de los estadounidenses. Entonces eso es lo que tiene que ver con la forma. Vamos un poquito a las cuestiones de fondo de este discurso de anoche. En esas cuestiones de fondo, pues destaca sobre todo lo que ha sido la parte de la economía, que en el caso de Donald Trump ha sido sumamente elocuente, porque este hombre que la gente pues ha visto maximizadas sus ocurrencias, sus locuras, si se quiere, en el plano del comportamiento diario, cuando va a hablar como presidente de los Estados Unidos en apenas un año de mandato, va a decir que ha generado 2.4 millones de nuevos empleos. 2.4 millones de nuevos empleos. Entre esos 2.4 millones de nuevos empleos, 200.000 empleos han sido en el sector manufacturero. Es decir que en ese sentido está hablando del cumplimiento fiel de una promesa. Hablé del regreso de los empleos a los Estados Unidos y están regresando los empleos, y puso varios ejemplos de cómo a nivel de la industria automovilística se está viviendo una situación de renacer, de regreso, lo que ya habíamos citado hace algún tiempo aquí de la empresa Apple, que ha decidido pues invertir 350.000 millones de dólares en los Estados Unidos, de nuevo,
y empezando con 38.000 en este año. Entonces, esto conectado con la parte de la reducción impositiva, que él la tradujo en ejemplos muy concretos. Una familia, por ejemplo, que pagaba 75, que gana 75.000 pues dólares al año, esa familia va a pagar $2.000 menos que lo que pagaba, significando eso una reducción muy sustancial del porcentaje de ese ingreso que esa familia dedicaba al pago de impuestos. En la parte de los negocios estamos hablando de impuestos que eran de un 35, que pasan a ser a un 21, de 35 al 21, una rebaja. Y sobre esto ya hemos hablado y hay un reconocimiento de que eso, por lo menos en lo inmediato, tiene un impacto muy positivo en la economía de los Estados Unidos. Entonces, él también además, hizo dos grandes promesas sobre aspectos que tocan mucho la vida de la gente. Una que está referida a la reducción del precio de los medicamentos, del alto costo de la medicina, que plantea que es insostenible y que este año va a dirigir todos sus esfuerzos a buscar una rebaja en los altos precios de los medicamentos. Y la otra gran promesa es la modificación del sistema pues de pensiones. En relación a la política exterior, pues él fue muy simple, pero muy claro en su mensaje, y lo hizo con el ejemplo de la declaratoria de Jerusalén como capital de Israel, aplicando un mandato del Congreso desde el año de 1995. Pero el ejemplo que puso es que cuando eso se conoció en las Naciones Unidas, pues la mayor parte de los países presentes votaron contra esa decisión soberana de los Estados Unidos. Y decía Donald Trump, qué paradojas. Entre esos que votaron estaban los países a los que nosotros destinamos el año pasado en ayuda unos 20.000 millones de dólares. Entonces, en lo adelante, nuestra ayuda será una ayuda dirigida a los países que tienen coincidencia con nuestros intereses. Eso formó parte de su planteamiento. La otra parte, que es la parte más dura, es la parte migratoria. Porque si bien es cierto que presentó un programa para buscar una salida a 1.8 millones de personas que se han criado en los Estados Unidos, es decir, que han hecho una cultura estadounidense, que llegaron niños y se han desarrollado en Estados Unidos, 1.8 de ellos que están en la legalidad tendrían la oportunidad en su plan de alcanzar en 12 años la ciudadanía estadounidense. Sin embargo, esta parte se queda muy corta porque el programa de Obama aspiraba a dar oportunidad a unos 12 millones y no era que los que estaban en ilegalidad eran 12 millones, sino que el programa de Obama tenía el alcance a 12 millones. El porcentaje de la ilegalidad es mucho mayor. Ahora se habla de 15, 18 millones de personas. Obama no lo iba a legalizar todo, los otros lo iba a expulsar. Entonces, cuando se habla de un programa de 1.8, realmente en ese programa se advierten muchas limitaciones. Otro aspecto en el que yo creo que él le faltó un poco más de justicia como gobernante fue que ciertamente él censuró las acciones de
criminalidad de las pandillas centroamericanas, principalmente la MS-13, pero que es la Mara Salvatrucha, pero en su discurso no hubo referencia a crímenes en masa cometidos por personas blancas, como lo que ocurrió, como el individuo que fue a Las Vegas y mató 58 personas, o el otro individuo que fue a una discoteca, y una serie de cuestiones. A esos casos él no hizo referencia, y un estadista tiene que ser equilibrado en ese tipo de cosas. Es decir, usted censura el terrorismo y lo censura de donde quiera que haya venido. Eso es una de las partes ahí que veo que en la que fue un poco, digamos, menos objetivo. Pero en sentido general, yo creo que en la apreciación de las personas a las que este discurso fue enviado, pues el que les habló no fue Donald Trump. Les habló el presidente de los Estados Unidos de América, y ese fue su tono, con un manejo ya muy bien de las técnicas del teleprompter. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Entonces aquí ayer el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, pues se refirió a la situación de la economía, que el año pasado, en el año 2017, experimentó un crecimiento de 4.6%. Ese crecimiento estuvo sobre todo acelerado por el comportamiento del último trimestre de la economía dominicana el año pasado. El último trimestre de la economía alcanzó un crecimiento de 6.5%. Es ahí una de las razones por la que el discurso que ha pretendido crear cierto caos en el país no ha encontrado eco, porque ese discurso no encuentra eco en una sociedad donde la economía está en expansión. Está en expansión, aunque siempre reconociendo que esa expansión no tiene expresiones iguales en distintos niveles de la economía. Pero bueno, que uno de los factores importantes fueron las medidas de flexibilización monetaria que adoptaron las autoridades el año pasado, cuando en varias oportunidades pues dispusieron de recursos para actividades concretas de la economía, es decir, liberar esos recursos para esas actividades a tasas llevaderas, y eso realmente fue lo que influyó en esta situación que presentó la economía en el año 2017, con ese crecimiento de 6.5 en el último trimestre. Entre los sectores que más crecieron están los hoteles, bares y restaurantes, que crecieron 6.8%. Los servicios financieros crecieron 6.2%. La agropecuaria creció 5.9%. La zona franca creció 5.5%. Y pues el transporte y el almacenamiento crecieron 5.1%. Entonces, entre otros temas, él habló del déficit en la cuenta corriente. Dice que la balanza de pago cerró con apenas un déficit de 165.1 millones de dólares, 0.2% del PIB, el menor de los últimos 3 años. Dijo que las exportaciones totales de bienes cerraron en el 2017 con un crecimiento de 2.9%,
lo cual equivale a un incremento de 281 millones de dólares. Entonces, entre otras cosas, estos fueron datos ofrecidos ayer por el gobernador del Banco Central en un encuentro que hace siempre a principios de año con líderes de opinión, directores de medios en el día de ayer. Entonces, señores, esto es importante porque de la única manera que se puede hablar de redistribución es si hay crecimiento. Para redistribuir y hasta para distribuir tiene que haber algo que se distribuya. Si no hay nada que se distribuya, entonces lo que se multiplica es la pobreza. Lo que multiplica es la miseria. Entonces, por eso, este es un país que no ha creído en cuentos de camino. No ha creído en cuentos de camino. Es un país que quiere que las cosas funcionen. Quiere justicia. Quiere justicia. Lo que claman contra la impunidad tienen en los sentimientos del país un gran aliado porque el país quiere justicia. Ahora quiere también la preservación de cierto orden. No quiere desorden, no quiere caos, no quiere locuras. Entonces, por eso es que cuando el discurso se asemeja con cuestiones impracticables, con cuestiones que carecen de sentido, ese discurso entonces no tiene la sintonía que pudieran aspirar o que pudieran tener en una sociedad como la nuestra. Cambio y fuera.